Esfuércese por llegar ese día temprano. Amén. Y si las bancas se llenan, no se preocupe, hermano. Nos quedamos parados, pero que la cosa es que no nos hace que se llene todo, hasta allá hasta la calle. Gloria al Señor, les damos palabra y les damos, después le daremos tortilla con el caldito, con huesitos, ¿no? Dios les bendiga. Adelante, hermano, adelante. Gracias a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Les voy a pedir que abramos la palabra de nuestro Dios, amados hermanos, ahí en Romanos 6. Y vamos a leer el versículo 23. Romanos 6, 23. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, amados hermanos. Gracias a Dios por la lluvia, ¿verdad? Porque es parte, amados hermanos, de lo que el Señor ha ordenado para que la tierra tenga, amados hermanos, hierba para mantenimiento del ser humano y de los animales, ¿verdad? Entonces, no nos desesperemos. Romanos, amados hermanos, capítulo 6, versículo 23, dice de la siguiente manera, todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos juntos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Tomen su lugar, amados hermanos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. El tema, amados hermanos, de esta predicación es: guardémonos de pecar. Guardémonos de pecar. ¿Por qué es importante, amados hermanos, que los hijos de Dios observen esta advertencia que la palabra de Dios, amados hermanos, da como sentencia para aquellos que persisten en pecar? Para aquellos, amados hermanos, que se endurecen, que se envanecen, que no permiten que la palabra de Dios haga mella en sus corazones, porque están envanecidos. Quiero decirles, amados hermanos, que hay millones de cristianos en estos tiempos que, envanecidos, amados hermanos, y mal enseñados, mal guiados por las gentes que están como líderes de ellos, no han entendido, amados hermanos, que seguir pecando los pone en riesgo de ir al infierno. Porque les han vendido, amados hermanos, les han vendido la gran mentira de que solamente a través de la fe y de la gracia el hombre puede llegar, amados hermanos, al reino de los cielos. Pero quiero decirles que es importante que el hombre, aparte de la gracia y aparte de la fe, sea un hacedor de la palabra de Dios. No hay otra forma, amados hermanos. La palabra de Dios dice claramente, nuestro maestro le decía a sus discípulos y nos dice a nosotros: si me amáis, guardad mis mandamientos. Aleluya. Si me amáis, guardad mis mandamientos. De tal manera, amados hermanos, que la fe dice: sin obras es muerta. Lo mismo las obras sin la fe. ¿Cómo tienen que ir? Las dos juntas. La fe y las obras. ¿Para qué nos sirve la fe? Para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para creer, amados hermanos, que a través del sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, nuestros pecados son perdonados. Para eso nos sirve la fe. ¿Para qué nos sirven las obras, amados hermanos?
mostrar el amor que le tenemos a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guardará mis mandamientos. Cuando nosotros, amados hermanos, nos convertimos en transgresores de los mandamientos, en transgresores de la palabra de Dios, entonces nos volvemos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y antes, amados hermanos, de venir a los caminos de Dios, ciertamente éramos enemigos. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero, amados hermanos, qué hermoso es que nuestro Dios haya tenido misericordia de nosotros, haya enviado a su Hijo Jesucristo a padecer en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y que a través, amados hermanos, del derramamiento de su sangre, nuestros pecados hayan sido justificados. Y de esta manera, amados hermanos, nosotros podamos entrar al reino de los cielos con una amplia entrada, ¿verdad? Con una amplia entrada. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios, ahí mismo, amados hermanos, en Romanos 3, del 21 en adelante, dice, aleluya. Pero ahora dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la que por la fe invalidamos la ley. No, no, amados hermanos. Dice que por la fe confirmamos
la ley. Aleluya. Entonces, ¿cómo es posible, amados hermanos, que ahora en los evangelios modernos hablen mucho, amados hermanos, acerca de la gracia y que se tomen, amados hermanos, tan mal interpretado eso de que no estamos bajo la ley, sino bajo La gracia. la gracia? Aquí, amados hermanos, quiero decirles por qué. El apóstol Pablo, amados hermanos, dice que no estamos bajo la ley. Si nosotros hablamos de la ley terrenal, amados hermanos, ¿quiénes serían los hombres que estarían bajo la ley? ¿Los que hacen justicia o los injustos? ¿Quiénes serían los que estarían bajo la ley? ¿Los que hacen justicia o los injustos? Los injustos, amados hermanos. Los injustos son los que están bajo la ley. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, cuando la ley, cuando la policía agarra a un homicida, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace con un homicida la ley? Lo mete a la cárcel. Lo mete a la cárcel. Hasta que pague, amados hermanos, su condena. Pero el justo no tiene, amados hermanos, ningún problema porque él observa, amados hermanos, la ley, pero no la transgrede. No comete las faltas, amados hermanos, que estipula la ley, que no debe hacer. Para los hijos de Dios, amados hermanos, tenemos el conocimiento de amar a Dios por sobre todas las cosas, de amar y respetar a nuestros padres, de no matar, de no hurtar, de no hablar falso testimonio, de no hacer nada, amados hermanos, que lastime a nuestro prójimo. Si nosotros, amados hermanos, si nosotros no observamos las ordenanzas, amados hermanos, y empezamos a quebrantar la ley, ¿qué va a pasar? ¿Nos servirá de algo la gracia? ¿De qué nos servirá la gracia, amados hermanos, si nosotros nos convertimos en aborrecedores de Dios, en deshonradores de nuestros padres, en homicidas, en ladrones, en fornicarios, en todos aquellos mandamientos que Dios, amados hermanos, establece para que nosotros tengamos el conocimiento de no caer en esas prácticas, para que no tengamos ningún problema con nuestro Dios y que nuestras oraciones no sean estorbadas y que nuestro Dios, amados hermanos, se agrade de nuestra vida. Cuando nosotros, amados hermanos, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, es cuando nosotros, amados hermanos, observamos los mandamientos y no los quebrantamos. Y no los quebrantamos, sino que ¿qué? Los ponemos por obra. Los ponemos por obra. El conocer la voluntad perfecta de Dios, amados hermanos, el conocer la voluntad perfecta de Dios nos lleva a hacer, amados hermanos, lo que a nuestro Dios le agrada. Y a no hacer lo que a nuestro Dios no le agrada. Para eso, amados hermanos, es que nos sirve conocer cuáles son los mandamientos que Dios establece para su iglesia, para su pueblo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice pues, amados hermanos, que la fe no viene, amados hermanos,
a quitar la ley, a abrogar la ley, sino todo lo contrario. A través de la fe, amados hermanos, nosotros lo que hacemos, aleluya, es que confirmamos, amados hermanos, la ley de Dios. A través de la obediencia, amados hermanos, a Dios y a todos sus mandamientos, nosotros lo que hacemos es confirmar la ley. Es confirmar la ley. Y cada vez que nosotros nos esforzamos por cumplir los mandamientos de Dios, amados hermanos, y hacer su voluntad, la gracia y la fe, amados hermanos, son eficaces en nuestra vida. En nuestra vida. De nada nos serviría, amados hermanos, así como de nada les sirve a todos aquellos que piensan, amados hermanos, que es solamente a través de la fe y a través de la gracia como se puede llegar al reino de los cielos. Si no han entendido, amados hermanos, que tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. El gran problema que existe, amados hermanos, entre los hijos de Dios, es que no hemos entendido que debemos morir a las malas prácticas, a los malos deseos, a todas aquellas concupiscencias que hay en nuestro corazón y en las cuales se deleita nuestra carne. No hemos entendido, amados hermanos, no hemos entendido eso. Quiero que leamos, amados hermanos, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahí mismo en Romanos 6, Romanos capítulo 6. Aleluya. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y amados hermanos, ahí es donde está el gran problema para nosotros como hijos de Dios. Que no hemos muerto, amados hermanos, para muchas prácticas del mundo. No hemos muerto. Si tomar agua, amados hermanos, fuera malo, ¿un muerto tiene necesidad de tomar agua? Sabemos, amados hermanos, que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y sabemos, amados hermanos, que la carne, aún en aquellos que se dicen hijos de Dios, se deleitan, amados hermanos, en ingerir bebidas embriagantes. Y hay sentencia. De acuerdo con la palabra de Dios, amados hermanos, hay sentencia para los borrachos.
¿O no dice así la palabra de Dios? Que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Sin embargo, amados hermanos, hoy en muchas congregaciones se permite esto. Y no hablemos, amados hermanos, de los testigos de Jehová o de cualquier otra secta, no. Hablando, amados hermanos, de aquellos que nos decimos que somos del cuerpo de Cristo. Y el gran problema, amados hermanos, es que los malos deseos de los mayores arrastran también, amados hermanos, a los adolescentes y a los jóvenes. Y llega un momento, amados hermanos, en que dentro de la congregación, ese secreto, amados hermanos, es un secreto a voces. Lo hemos dicho. Lo hemos dicho. A veces el hijo del pastor llega, amados hermanos, porque es el líder de la alabanza, por ser el hijo del pastor, llega briago o crudo a tocar en la alabanza. Imagínese usted que eso hubiera pasado en el Antiguo Testamento. ¿Qué hubiera pasado? ¿O qué pasaría con esos jóvenes? Serían muertos, ¿verdad? Serían muertos, así, amados hermanos, como los hijos de Aarón, ¿verdad? Que murieron. ¿Por qué? Porque presentaron fuego extraño delante de la presencia de Dios. Dios, amados hermanos, es cierto. A través de la gracia nos da la oportunidad, amados hermanos, de que nos arrepintamos. E inclusive, no es que pase por alto lo que hacemos, sino que está esperando, amados hermanos, que nos volvamos de nuestros malos caminos y nos arrepintamos. Porque Él es fuego, ¿qué? Consumidor. Aleluya. Pero ahí está la gracia. Ahí está la gracia, dándonos la oportunidad de que nos arrepintamos y nos volvamos de nuestros malos caminos. ¿Cómo pues, amados hermanos, cómo pues podemos abusar nosotros de la gracia y seguir perseverando en pecar? Eso no se puede hacer. Tenemos que morir. Cada día, amados hermanos, a dejar de hacer aquello que a Dios no le agrada. Eso, amados hermanos, eso es morir. Eso es, amados hermanos, ir dejando de hacer lo que a Dios no le agrada. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, asimismo nosotros andemos en vida nueva. Una vez, amados hermanos, que nosotros somos bautizados, ¿qué significa el bautismo? Muerte, sepultura, resurrección para una vida nueva. El gran problema, amados hermanos, es que la falta de conocimiento de la palabra de Dios o una mala interpretación muchas veces nos lleva a seguir viviendo una vida vieja. La misma vida que vivíamos.
Y no nos hablan, amados hermanos, y no nos dicen que tenemos que ser diferentes, que nos tenemos que esforzar, amados hermanos, por vivir una vida nueva. Una vida nueva. Les decía, amados hermanos, y les repito, el Evangelio, amados hermanos, es una forma de vida. No es una secta. Es una forma de vida. La doctrina, amados hermanos, es para ir adquiriendo conocimiento, para ir perfeccionando nuestra vida. Por eso es importante que nosotros entendamos que el reino de los cielos no es de los oidores, sino de los hacedores. No es, amados hermanos, de aquellos que escuchan la palabra de Dios y se van a su casa y se les olvida lo que escuchan. Hasta ahorita, amados hermanos, hasta ahorita, el llamado siempre ha sido de una manera general. Hasta ahorita, amados hermanos, con pocos hermanos hemos hablado personalmente y, amados hermanos, les hemos invitado, exhortado a que arreglen su situación, porque la forma de vida, amados hermanos, no muestra una vida nueva, sino que estamos atados al pasado y no hemos muerto, amados hermanos, a esas malas prácticas. Dice pues, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aleluya. Pero realmente, amados hermanos, nuestro cuerpo fue crucificado en la cruz de Cristo. Realmente, iglesia, nuestro cuerpo ha sido crucificado en la cruz de Cristo. O todavía de repente permitimos que nuestra carne nos lleve a pecar contra Dios, a rebelarnos contra Dios. Porque eso es, amados hermanos, no es otra cosa. Conociendo, amados hermanos, pues, la voluntad perfecta de Dios, somos invitados a someternos a Dios y, amados hermanos, a morir para el pecado, pero a vivir para Cristo. A morir para el pecado, pero vivir para Cristo. Aleluya. Dice pues la palabra de nuestro Dios, amados hermanos, dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo debemos considerarnos? Muertos al pecado. Aleluya. Muertos al pecado. Hoy, amados hermanos, nosotros debemos empezar a dejar de deleitarnos, amados hermanos, en las cosas
que no edifica. Hay muchas cosas, amados hermanos, que los hijos de Dios todavía tenemos que ir dejando. Hay muchas cosas que todavía de repente la carne, amados hermanos, nos lleva a recrearnos en lo que a Dios no le agrada. Y nosotros tenemos que ir dejando, amados hermanos, esas malas prácticas, esas malas costumbres. ¿Por qué, amados hermanos? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice, amados hermanos, que si nosotros realmente morimos, ¿verdad?, al pecado, entonces, amados hermanos, vamos a vivir para Dios. Aleluya. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, dice, no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Sino bajo la gracia. El pecado, amados hermanos, no se va a enseñorear de nosotros cuando nosotros tomemos la decisión de no servirle. De no servirle. Yo no soy esclavo del pecado, yo soy esclavo de Cristo. Y me esfuerzo cada día por vencer las tentaciones. Las tentaciones. Me esfuerzo cada día por vencer las tentaciones. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, amados hermanos, no es la excepción. El Hijo de Dios, amados hermanos, va a seguir siendo tentado. Y esto no es de parte de Dios, porque Él no tienta a nadie. Aleluya. Gloria a Dios. Dice que son nuestros malos deseos los mismos que muchas veces nos llevan, amados hermanos, a desear algo que sabemos que no es bueno para nuestra, algo que no es bueno para nuestra. Cuando hace mucho calor, amados hermanos, aquellos que experimentamos el sabor de una cerveza helada cuando hacía mucho calor, no es tan fácil, amados hermanos, no es tan fácil que la carne no llegue a desear, amados hermanos, algo que probó en el pasado. Pero fiel es Dios, que nos da, amados hermanos, el poder y la capacidad y el discernimiento para decir Aleluya. Gloria a Dios. no, ¿verdad? Y no falta, amados hermanos, un instrumento de Satanás que llegue por ahí y diga, no se te antoja, ¿verdad? Y nosotros le podemos decir, no, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y no lo debo contaminar con nada de lo que a Dios no le agrada. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia ¿para qué? Para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Aleluya, gloria a Dios. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que si como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Poderoso es Dios, aleluya. Cuando el hombre, amados hermanos, debido a la falta de conocimiento de los mandamientos de la voluntad perfecta de Dios, amados hermanos, se enreda en este tipo de prácticas, engañado, amados hermanos, porque le dicen, ¿verdad?, que solamente es a través de la fe y a través de la gracia como se llega, amados hermanos, al reino de los cielos. No deja estas prácticas. Es triste, amados hermanos, pero así lo hemos visto, ¿verdad?, en estas doctrinas modernas, en este evangelio moderno, amados hermanos, donde les decía yo que en algunas iglesias hay inclusive áreas para fumadores. Y no solamente eso, hay cosas más tremendas, amados hermanos. Hay iglesias nudistas. Hay iglesias nudistas. Porque ellos quieren volver, amados hermanos, a el tiempo en que Eva y Adán andaban desnudos en el huerto del Edén y no les daba vergüenza. Y, amados hermanos, eso era hermoso porque Dios lo hizo perfecto todo en su tiempo. Amén, aleluya. Pero ¿quién echó a perder las cosas? El hombre por su desobediencia. Pero ahora el hombre, amados hermanos, quiere volver a ese tiempo malinterpretando la palabra de Dios. Y miren nada más qué cosas. El pastor desnudo, todos los hombres desnudos y todas las mujeres desnudas dentro del templo. Y se dicen evangélicos. Y se dicen cristianos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto, amados hermanos? Si a Dios le hubiera placido que el hombre siguiera desnudo, no les hubiera hecho túnicas, ¿verdad? Y le hubiera dicho al hombre, bueno, ¿por qué te avergüenzas si yo te tengo así desnudo, ¿verdad? Y a la mujer, ¿por qué? ¿Por qué se avergüenza? No, sigan desnudos. Pero la palabra de Dios, amados hermanos, dice que cuando el hombre se vio que estaba desnudo, ¿qué sintió? Vergüenza. ¿Y qué hizo? Dice, amados hermanos, que cosió unos delantales con unas hojas ¿de qué? De higuera, ¿verdad? Yo no sé si usted ha tocado las hojas de higuera. ¿Cómo están? Rasposas, ¿verdad? Ásperas, ¿verdad? No están lisitas. No están lisitas. Están rasposas. Y a Dios, amados hermanos, no le plació que el hombre anduviera vestido
de esa manera. Por eso fue, amados hermanos, que sacrificó animales y les hizo túnicas de pieles. Aleluya, gloria a Dios. Así es el hombre, amados hermanos, cuando se deja llevar por su pensamiento, enloquece y se va a los extremos. Hay templos, amados hermanos, donde hay áreas de fumadores. Y ahí se sale el pastor a fumar, el diácono, todos los líderes y cualquier, amados hermanos, miembro de la iglesia puede salir a fumar. Porque están bajo la gracia, no bajo la ley. ¡Mentiras del diablo, amados hermanos! Esos hombres se están perdiendo porque están atentando contra su cuerpo, metiéndole, amados hermanos, la nicotina y todas las sustancias que traen los cigarros. ¿Sabe usted, amados hermanos, que un cigarro trae más de 800 sustancias que le hacen daño al cuerpo? Entre ellas, matarratas, pero estos hombres piensan, amados hermanos, que para llegar al reino de los cielos no se necesita más que la fe y la gracia. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo acerca de que guardemos nuestro cuerpo? Dice, si alguno destruye el templo, yo lo voy a destruir a él. Estos hombres no han entendido eso. Y después el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos habla y nos dice que guardemos nuestro cuerpo de toda clase de contaminación. Aleluya. De toda clase de contaminación. Estos hombres, amados hermanos, no lo han entendido. Porque, amados hermanos, su conocimiento los está llevando a tomar una actitud, amados hermanos, contraria a la voluntad perfecta de Dios. Se han envanecido. Creyendo ser sabios, se hicieron necios. Líbrenos, Dios, amados hermanos, de caer en ese tipo de cosas. Tenemos que ser inteligentes y buscar, amados hermanos, la sabiduría de nuestro Dios para ser mejores hijos cada día. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Romanos 8, amados hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Romanos 8, del 1 al 18, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero dice que aquellos que no andan conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Sino conforme al Espíritu. Amén. Y dice, amados hermanos, aleluya, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Aleluya. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros han de manifestar. Y amados hermanos, ¿cómo es que nosotros vamos a hacer morir las obras de la carne en nuestra vida? ¿Cómo es que vamos a hacer morir, amados hermanos, esas prácticas que a Dios no le agradan? Dejándolas de hacer. Dejándolas de practicar. Es triste, amados hermanos, que muchas veces las personas tienen influencia sobre nosotros y nos hacen cambiar de modo de pensar. Ha habido hermanos que de repente vienen, amados hermanos, otras personas que practican alguna secta y los mueven. Ha habido inclusive hombres, amados hermanos, que se han declarado como pastores, que de repente se han regresado a la Iglesia Católica, o que de repente se vuelven sabáticos, o que de repente, amados hermanos, se vuelven testigos de Jehová, pastores. ¿Cuánto más, amados hermanos, nosotros como miembros de la iglesia, como iglesia, si no somos sabios, si no nos trabamos de Jesús, si no buscamos ser fortalecidos por el poder del Espíritu, cuánto más nosotros estamos expuestos, amados hermanos, a ser movidos? Miren, a muchos les ha pasado, amados hermanos, que de repente se encuentran con alguien de la luz del mundo y les dice, ¿cómo fuiste bautizado? No, pues yo
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, estás mal. Tú tienes que ser bautizado de nuevo y ¿sabe qué pasa? Lo vuelven a bautizar. Lo vuelven a bautizar en el nombre de Jesús. Y nos falta entendimiento, nos falta conocimiento. ¿Quién es Jesús? ¿No es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿No es Dios? ¿No dice el Padre y yo somos uno? Así lo declaró el Señor, ¿no? Le dijo Felipe, yo he estado tanto tiempo con ustedes y no me conoces. ¿Cómo me dices, Felipe, que te presente yo al Padre para que lo conozcas? El Padre y yo somos uno mismo. ¿Y el Espíritu Santo no es Dios? Si nosotros, amados hermanos, para no entrar en contención con este tipo de personas, les mostráramos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios, porque así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y la enseñanza, amados hermanos, porque el mandamiento lo dio Jesucristo. Y Jesucristo es mayor que Pedro. Gloria a Dios. ¿Quién fue el que dijo a los judíos que se bautizaran en el nombre de Jesús? Fue Pedro. ¿Quién es mayor, Pedro o Jesús? Jesús. Entonces, ¿por qué estos hombres se aferran a lo que dijo Pedro y no toman en cuenta el mandamiento del Hijo de Dios? ¿Qué dijo? Id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas. Aleluya. Jesucristo dio el mandamiento. ¿Por qué Pedro les dio esta ordenanza a los judíos? Porque ellos rechazaron a Jesús como el Mesías y ahora tenían que bautizarse en el nombre de Jesús. Pero bautizándose en el nombre de Jesús, se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que el hombre a veces no entiende. Porque el conocimiento envanece, pero el amor, amados hermanos, es lo que edifica. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. De tal manera, pues, amados hermanos, que nosotros no debemos tomar ni la fe ni la gracia como un motivo para pecar. Pues estaremos expuestos, amados hermanos, al infierno, a la muerte espiritual, que es la separación del hombre, amados hermanos, de Dios. Eso es lo que significa, amados hermanos, la muerte espiritual, la separación del hombre de Dios, de la presencia de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Colosenses, un poco adelante, amados hermanos, está Filipenses, luego sigue Colosenses. Aleluya. Colosenses 3, 5 al 10. Aleluya. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales
Vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras desordenadas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento Aleluya. pleno. Gloria a Dios. Hasta el conocimiento pleno. Pero tenemos que hacer morir las malas prácticas en nuestra vida. Tenemos que hacer morir. Y para hacerlas morir es dejarlas de practicar, dejarlas de hacer. Aleluya. Esa es la forma de hacer morir el pecado en nosotros. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Guardémonos de pecar. El Señor les bendiga, amados hermanos. El Señor les guarde. Nuestro hermano Manuel para terminar con la actividad. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios.